Nosotros somos voice actors, somos actores vocales y utilizamos la voz. Así que está claro, cuanto más experto seas en el mundo de la voz, mejor. Hay un libro de Michael McCallion que se llama El libro de la voz, que lo puedes encontrar fácilmente en internet y que para mí es súper recomendable para que te acerques a la teoría, digamos, más extensa sobre cómo funciona la voz. La voz es eso con lo que nacemos, no nos damos cuenta, y que prácticamente a mitad de vida hemos podido destrozar. Te encontrarás a muchas personas que por usar mal la voz llegan a los 30 o los 40 años con una voz prácticamente inexpresiva, sobre todo además si lo acompañas de poco sueño, alcohol y tabaco. Nosotros tenemos la obligación profesional de tener una voz bien timbrada, con mucha capacidad expresiva, con la capacidad técnica de sonar agudo o de sonar grave. Tenemos que tener a nuestra disposición diferentes botones y palancas que accionadas sobre nuestra voz le den matices o componentes sonoros distintos. La voz es aire. Esto es una obviedad, pero a veces se nos olvida. En el libro de Michael McCallion, por ejemplo, él habla de la diferencia entre un bebé y un hincha de fútbol. Un bebé puede estar llorando y berreando 24 horas seguidas y no habrás visto a un bebé afónico nunca, ¿verdad? Carraspeando diciendo, no puedo llorar más. Sin embargo, vas a un partido de fútbol o vas a un concierto y vuelves sin voz y estás afónico durante las próximas 24 horas. Todo esto es porque se hace un mal uso de la voz y sobre todo se hace un mal uso del aire. La voz, y esto es una obviedad, es aire. El aire entra en nuestro cuerpo no para que hablemos. Hablar es algo que hace el ser humano con recursos, con órganos de nuestro cuerpo que están ahí para otra cosa. Nosotros metemos aire en el cuerpo para oxigenar nuestras células, pero podemos hacer algo con ese aire cuando sale. Ese aire llena nuestros pulmones empujan hacia abajo el abdomen, es una base muscular que tenemos en nuestro cuerpo, y el abdomen empuja el aire para expulsarlo de nuestro cuerpo a través primero de la laringe y después a través de la boca. En ese movimiento de expulsión de aire nosotros producimos voz. Por tanto, es una obviedad. Cuanto más aire tengas, más voz. Y cuanta más voz, más cosas diferentes puedes hacer con ella. Nosotros hacemos un uso profesional del aire porque nos tenemos que dotar de la mayor cantidad de aire posible detrás del micrófono a efectos de que podamos ser expresivos y sonar bien detrás del micrófono. El micrófono, habitualmente los micrófonos que se utilizan en el mundo de la grabación de voz son micrófonos de condensador con un gran diafragma, con una enorme sensibilidad, hasta el punto de que en una sala insonorizada con un micrófono de este tipo a una ganancia alta se puede escuchar tu digestión, se te puede oír por dentro prácticamente. Bueno, pues entonces nosotros a ese micrófono le tenemos que dar mucha voz, pero no entiendas voz como volumen, sino como timbre. Y aquí están los tres elementos diferenciadores de la voz que nosotros tenemos que conocer, y no solo conocer, sino manejar. Un componente esencial de la voz es el timbre. Podemos intervenir poco sobre el timbre. Podemos hacerlo más bonito, más armonioso. El timbre es nuestro ADN, nuestra huella digital en el mundo de la voz. Se produce cuando el aire, después de nuestras cuerdas vocales, empieza a golpear con las cavidades internas de nuestra cabeza, incluida nuestra boca, y genera una serie de armónicos únicos diferentes para cada persona que confieren lo que nosotros llamamos voz, porque antes de la cuerda vocal, que empieza a regular la salida de aire a través de vibración, antes de la cuerda vocal nuestra voz no es voz, es aire. A partir de ahí, a partir de las cuerdas vocales, se produce el timbre. ¿Qué podemos hacer nosotros por el timbre? Tenemos que hacerlo lo más agradable posible para el medio de captación que tenemos ante nosotros. Esto es como si fuéramos modelos, tendríamos que buscar la mejor expresividad de nuestra cara, nuestro mejor lado, nuestra mejor postura, nuestra mejor sonrisa o nuestra mejor mirada, adaptado a cómo nos ve la cámara. Aquí hablamos de lo mismo y es donde interviene la impostación. La impostación es algo que nosotros deberíamos buscar siempre con la ayuda de un coach vocal, de un foniatra que nos ayude a colocar la voz. La impostación adecuada para un micrófono suele estar detrás de los dientes. Ahí se genera una serie de armónicos muy agradables, armónicos de timbre medio, que son muy agradecidos para los micrófonos actuales. Entendamos también que hay una predilección, sobre todo en el mundo hispano, latino, hacia las voces graves,
Cada vez se usan menos porque los dispositivos que utilizan nuestros escuchantes, los oyentes, el consumidor final, ya no tienen esos graves. Cuando yo empecé a estudiar locución, teníamos en casa televisores, aparatos de televisión, con unos grandes altavoces, con una caja de resonancia, eran televisores de tubo que ocupaban muchos centímetros. Ahora las personas que nos oyen, en la mayoría de los casos, nos están oyendo en un dispositivo móvil que prácticamente carece de graves. Así que estos nuevos medios de comunicación, estas redes sociales, YouTube, favorece que nosotros busquemos una impostación detrás de los dientes, una impostación media, que un coach vocal o un foniatra te ayudará a encontrar a través de una técnica que tiene muchísimos años, con la ayuda de un piano. De verdad, no cuesta mucho dinero y es súper recomendable. Muchas veces en España sucede que te dicen, vamos a cambiar de tono, busca un tono. En realidad no están siendo precisos. Tono habla estrictamente de frecuencia, tonos graves, tonos medios, tonos agudos. Cuando utilizas un tono grave, de manera más o menos automática, se considera que eres una persona más adulta, de mayor edad. Un tono más agudo se asocia a una voz más joven. Hay una técnica para modificar el tono de una manera bastante rápida, que es trabajar con la M. Nosotros tenemos que buscar, recuerda, nuestro timbre está en la cabeza, en lo que los griegos en teatro llamaban la máscara. Nuestra voz está después de las cuerdas vocales, que están aquí. A partir de aquí, nosotros podemos accionar la palanca del tono y hacerlo más grave o más agudo. Te voy a enseñar muy brevemente cómo lo hago yo. Por ejemplo, cuando el cliente requiere un tono más grave, más adulto, más calmado, tengo que buscar aquel hueco de mi cabeza donde haya una cavidad más grande para que las ondas del aire, las ondas, puedan ser más largas y por tanto más graves. Ese trozo está habitualmente en nuestra nuca. Aquí tenemos una cavidad suficientemente grave para, a través de una M profunda y larga, intentar llevar nuestra sonoridad y a ver si lo notas. Cojo aire, lleno mi abdomen, hago un uso profesional de la respiración, esa que me sirve para vivir, bueno, ahora la uso profesionalmente. Lleno mi abdomen y proyecto una M a la nuca. Tengo que notar una vibración detrás, ¿vale? Tendrás siempre una indicación táctil de que lo estás haciendo bien porque te empezará a vibrar la nuca. Voy a hacer otra, ¿vale? Ya sabes que el timbre es un componente personal, intransferible, único. Estos son los graves que mi timbre me permite, mis graves naturales. No sé si has notado alguna alteración respecto a cómo te estaba hablando hace apenas un minuto, pero cuando necesites utilizar o buscar una voz grave a través de la nuca es muy probable que la encuentres. Estábamos hablando de timbre, estábamos hablando de tono, vámonos a un tono medio. El tono medio, recuerda que el lugar más idóneo para el micrófono, para encontrarlo, es detrás de los dientes. Así que hago lo mismo. Me lleno conscientemente de aire y lo proyecto detrás de los dientes. Lo vamos a hacer, ¿vale? A veces notarás incluso que los dientes empiezan a vibrar, es una buena señal, ¿vale? Empiezan como a abrir y cerrarse porque no pueden resistir el flujo de aire. Voy a hacerlo otra vez. Estos son mis medios. Espero que seas capaz de apreciar a través del micrófono que ahora sueno menos grave y seguramente seas capaz de apreciar que tengo más presencia, como que estoy más cerca de ti, como que trasciendo más la cámara. Los medios funcionan muy bien en el ámbito profesional y te diría que en el 90% de los casos en los que hagas un uso consciente de tu tono será el medio el más agradecido y el que le guste más a tu cliente. Por último, en los agudos tenemos que buscar una cavidad alta que provoque vibraciones muy pequeñas y yo la encuentro aquí, en esta parte de la cabeza. Es decir, haces el mismo ejercicio, coges la M, te la llevas a la parte alta de la cabeza.
¿Por qué me lo llevo a la parte alta? Porque necesito forzar, los agudos necesitan más flujo de aire, más cantidad de aire, porque necesitan emitir muchas vibraciones por segundo. ¿Vuelvo a hacerlo? Estos son los agudos que me puedo permitir. Espero que seas capaz de apreciar a través del micrófono. Si quieres, ponte los auriculares para tener más precisión. Estos son mis agudos. Estas son, digamos, de una manera muy básica, las palancas que yo puedo accionar respecto al tono. Sabemos que el timbre es buscar la mejor sonoridad posible dentro de nuestras características morfológicas, y lo hacemos a través de la impostación. Ya sabes que el tono lo encontramos colocando nuestra voz en diferentes cavidades de nuestro cuerpo. Solo nos falta el volumen. Te diré que el volumen es, digamos, lo más fácil de hacer. Sin embargo, cuando la mayoría de nuestros alumnos empiezan en esto, hablan muy alto, porque nosotros conversacionalmente y más en nuestra cultura latina tendemos a hablar muy alto. Sin embargo, en publicidad se habla a un volumen extraordinariamente bajo. Solo utilizamos el volumen como recurso de atención, como lo hacemos naturalmente en nuestra vida diaria. Si hay una persona que está cerca de nosotros y no nos está prestando atención, queremos captar su atención, es muy probable que digamos, oye, escúchame. Y no te digo nada si la persona está lejos. Tenemos que emitir mayor volumen para que nuestra voz llegue hasta sus oídos y captar su atención. La publicidad, en la mayoría de los casos, también los audiovisuales, basan su eficacia en convencerte, en la persuasión. Muchas veces hacemos publicidad, incluso te diría que seductora, cautivadora. Todas esas intenciones se hacen a un volumen bajo. Recuerda que el micrófono tiene una enorme sensibilidad, va a captar perfectamente tu voz. Además, aquel aire que inviertes en volumen se pierde en timbre. Cuanto más gritamos, más fea, entre comillas, es nuestra voz. Solo podemos utilizar el aire cuando hagamos una grabación en la que hay una promoción muy apremiante, muy escandalosa. Solo gritamos en locución publicitaria y audiovisual cuando tengamos que transmitir que estamos llamando a alguien que está lejos. Cuando no se nos ve, cuando solo llega nuestra voz y pretendemos convencer a nuestro oyente de que este producto es muy bueno, o de que te vas a sentir muy bien, o vas a estar muy guapo o guapa con una crema, siempre lo harás a un volumen bajo, porque es justo en volúmenes bajos donde se produce la persuasión, la convicción, la confianza. Cuando en el mundo normal quieres decirle algo, alguna confidencia, o quieres transmitir a una persona que confíe en ti, es muy posible que te acerques físicamente a él o a ella y le digas, oye, confía en mí. Bueno, pues la palanca del volumen siempre en baja. Ya estamos en el micrófono, nuestro hábitat, nuestro lugar habitual donde desarrollamos nuestro trabajo y, con sinceridad, donde más nos gusta estar. Cuando sales de casa, estoy seguro de que de manera automática tienes memorizado una fórmula muy parecida a esta. Te tocas en el bolsillo izquierdo y compruebas que llevas las llaves, te tocas el bolsillo derecho, compruebas que llevas el móvil, bolsillo trasero, compruebas que llevas la cartera. Bueno, esto es para hacerte ver que detrás del micrófono, sobre todo cuando empezamos, en los primeros estadios de nuestra trayectoria profesional, tenemos que estar muy pendientes de no dejarnos la llave, la cartera y el móvil. ¿Qué significa? Estamos detrás de un micrófono y no podemos olvidar que nuestro cuerpo es un instrumento expresivo. Somos actores, utilizamos solo la voz, es decir, solo nos va a captar este micrófono que tenemos delante, pero en realidad todo nuestro cuerpo está interpretando. Una persona inexperta, cuando llega a un locutorio, a un set de grabación como este, para encontrarse más seguro, se ancla al atril, por ejemplo, se sujeta o permanece muy estático detrás del micrófono, inexpresivo, a veces hasta con las manos en los bolsillos. Lo primero que tenemos que memorizar en esta fórmula es la P de postura. Tengo una postura suficientemente erguida, tengo una postura suelta, distendida, puedo mover piernas y brazos de manera libre. Vigila tu postura, porque si no, en la mayoría de los casos, estarás demasiado encorvado, con lo cual obstaculizarás tu entrada y salida de aire
En ocasiones estarás anclado al atril, en otras ocasiones estarás demasiado estático, incluso tenso o tensa. Si estás nervioso o nerviosa es muy posible que no te des cuenta, pero estés apretando con fuerza los puños, por ejemplo, o tengas las piernas muy rígidas. Tienes que estar en una postura distendida. Por ejemplo, tu personaje puede tener mucho dinamismo y entonces te ayudará a estar detrás del micrófono moviéndote y expresándote. Están tus brazos libres, puedes expresarte con libertad, puedes matizar una palabra que sea importante en el texto. Lo primero es la postura. Lo segundo físicamente es el gesto. La mayoría de las veces cuando hagas publicidad estarás sonriendo. Me estoy acordando de sonreír, de tener el gesto adecuado. Ojo, a lo mejor estoy enfadado. ¿Tengo el gesto adecuado? ¿Estoy tensionando lo suficiente el gesto para acompañar lo que quiero decir? ¿O tengo un gesto seductor? ¿Estoy en una posición en la que quiero convencerte, seducirte? Y por último, nunca nos olvidemos del aire. La fórmula es postura, posición, gesto, tengo un gesto adecuado, y aire. ¿Tengo aire? ¿Me he llenado? ¿He hecho esto? ¿He llenado mi cuerpo de aire para sonar lo mejor posible en el micrófono? Esta fórmula se interioriza. Es muy difícil que te olvides las llaves o la cartera cuando sales de casa. Es igual. En esta primera fase inicial adquiere consciencia. Y esta postura, este gesto y este aire te van a ayudar mucho en un proyecto como el que vamos a practicar ahora. Cuando te pones detrás del micrófono y hay un texto publicitario, lo primero que tienes que asegurarte es de que el texto quepa en el espacio asignado para él. La mayor parte de las piezas publicitarias, tanto para online como para televisión o radio, tienen una duración estipulada que puede ser de 10, 15, 20, hasta 30 segundos, es lo más habitual. Y hay ocasiones en las que el texto va muy apretado, es decir, prácticamente no cabe. Es muy importante cuando te enfrentas a una locución publicitaria asegurarte de que cabe. Y aquí la fórmula de postura, gesto y aire te van a ayudar mucho en este caso concreto que vamos a practicar. Tienes que asegurarte de que cabe y además en una dinámica de grabación de publicidad es un alivio saber que la pieza te va a caber. Es un alivio para tu cliente también cerciorarse de que todo va en su sitio y es muy distendido que tú en la primera toma le pidas al técnico de grabación, en este caso Emilio, que te dé una o dos tomas, una o dos vueltas a la película, al spot, a la pieza publicitaria, para medir. Llámale así. Voy a medir. ¿Por qué? En primer lugar, tú te enfrentas de verdad a la pieza, a los volúmenes, te acostumbras a tu sonido, te acostumbras al texto, te acostumbras a la música. El técnico también está cómodo porque va a ajustar la ganancia de entrada de una manera más precisa para que no le sature, ni tampoco para que quede demasiado bajo. El cliente tampoco te va a prestar mucha atención porque ya le has avisado de que estás midiendo, pero se va a ir haciendo una idea de cómo suena todo y tú te vas a relajar, sobre todo si te aseguras de que no vas a tener un problema de espacio. Así que le voy a pedir a Emilio, a nuestro técnico, que me dé una toma de medida y voy a asegurarme, en este caso ya te anticipo, que gracias al aire me voy a asegurar de que vaya a caber y a partir de ahí damos un par de vueltas más en las que buscamos alguna expresividad, algún matiz distinto y además practicaremos por primera vez el pinchazo. Verás cómo se hace un pinchazo definido como un corte en alguna de las partes del anuncio, respetando una parte que nos vale y grabando una nueva que no nos vale. Necesitas estar activo, ser tú quien elige el camino, ser tú quien pone las reglas. Has nacido para conducir el Suzuki SX4. Con su sistema de tracción inteligente se adapta a cualquier terreno con solo apretar un botón. El crossover que abre camino. Llévatelo ahora con un ahorro mínimo de 2.400 euros. Suzuki SX4 desde 11.995 euros. El crossover de Suzuki. Yo he comprobado que he ido demasiado lento. El crossover de Suzuki queda fuera de la película. Es cierto que siempre hay un poco de ajuste de postproducción que puede hacer el técnico a posteriori, pero en la toma de medida, así maticemos poco, así nos comamos alguna palabra, nos tenemos que asegurar de que cabe. Así que, sin ninguna tensión, le pido a Emilio que por favor me dé otra toma de medida. Necesitas estar activo, ser tú quien elige el camino, ser tú quien pone las reglas. Has nacido para conducir el Suzuki SX4. Con su sistema de tracción inteligente se adapta a cualquier terreno con solo apretar un botón. El crossover que abre camino. Llévatelo ahora con un ahorro mínimo de 2.400 euros. Suzuki SX4 de...
Por favor, Emilio, ¿me coges en camino? Voy a seguir midiendo. Terreno con solo apretar un botón. El crossover que abre camino. Llévatelo ahora con un ahorro mínimo de 2.400 euros. Suzuki SX4 desde 11.995 euros. El crossover de Suzuki. Bueno, ahora he comprobado que me cabe, incluso me sobra un segundo o medio segundo. En publicidad a veces trabajamos a frames, a medios segundos, ¿vale? Entonces, ya puedo hacer una toma. No nos vamos a meter ahora en los matices del texto, en el análisis, en lo que quiere decir cada palabra. Iremos avanzando a lo largo del curso, metiéndonos en esos matices más artísticos, más actorales, más interpretativos. Ahora estamos con la parte más técnica, con la parte de postura, gesto. Tengo el aire suficiente y me aseguro de que cabe. Esas son, digamos, las 4 patas imprescindibles para comenzar a desarrollar un trabajo con calidad. Voy a hacer otra, Emilio, por favor. Necesitas estar activo, ser tú quien elige el camino, ser tú quien pone las reglas. Has nacido para conducir el Suzuki SX4. Con su sistema de tracción inteligente se adapta a cualquier terreno con solo apretar un botón. El crossover que abre camino. ¿Me puedes coger en camino, por favor, Emilio? He notado que voy un poco descompensado de aire y en esta ocasión nadie me está sometiendo a examen. Así haya 8 personas en la sala de control. No les importa que pinche, yo prefiero ir cómodo con el aire. Me había dado cuenta de que por la rapidez del texto yo no estaba matizando suficientemente bien y que empezaba a estar incómodo, así que prefiero coger en camino, hacer un pinchazo ahí y terminar el spot. Cuando quieras, Emilio. 4. Con su sistema de tracción inteligente se adapta a cualquier terreno con solo apretar un botón. El crossover que abre camino. Emilio, te voy a pedir algo. Vamos a pinchar en ese X4 porque el se adapta no me ha gustado mucho. El camino, ser tú quien pone las reglas. Has nacido para conducir el Suzuki SX4. Con su sistema de tracción inteligente se adapta a cualquier terreno con solo por... Vamos otra vez, por favor. Quien pone las reglas. Has nacido para conducir el Suzuki SX4. Con su sistema de tracción inteligente se adapta a cualquier terreno con solo apretar un botón. El crossover que abre camino. Llévatelo ahora con un ahorro mínimo de 2.400. Vamos a camino otra vez, Emilio, por favor. Inteligente se adapta a cualquier terreno con solo apretar un botón. El crossover que abre camino. Llévatelo ahora con un ahorro mínimo de 2.000. Vamos otra vez. Con su sistema de tracción inteligente se adapta a cualquier terreno con solo apretar un botón. El crossover que abre camino. Llévatelo ahora con un ahorro mínimo de 2.400 euros. Suzuki SX4 desde 11.995 euros. El crossover de Suzuki. Tengo un poquito más de tiempo. Vamos otra vez a camino, por favor. Voy a consumir ese medio segundo, ¿vale? El sistema de tracción inteligente se adapta a cualquier terreno con solo apretar un botón. El crossover que abre camino. Llévatelo ahora con un ahorro mínimo de 2.400 euros. Suzuki SX4 desde 11.995 euros. El crossover de Suzuki. Bien, esa para mí es una duración adecuada. A partir de aquí comienza nuestro trabajo en realidad. A partir de aquí, el cliente te da matices. Lo quiero un poco más agresivo, lo quiero más amable, lo quiero más sonreído, más alto, más bajo. Empezamos a interactuar con millones de matices y cuestiones impredecibles que ya sabes que nosotros tenemos que satisfacer siempre con una enorme vocación de servicio. También habrás podido comprobar que me equivoco mucho, que se me traban palabras, que esto es lo que me gustaría transmitirte. Es una sesión de trabajo abierta, dinámica, es algo de lo que más nos distingue de un locutor, de un medio de comunicación que está muy enfocado, muy concentrado en no equivocarse. En nuestro caso nos equivocamos mucho, pinchamos, volvemos atrás, vamos otra vez. Podemos hacer decenas de tomas porque obviamente lo que resultará al final será de una calidad muy superior. Esta es la primera sesión. Hemos conocido los fundamentos, las bases técnicas, nuestra posición, nuestra actitud, aquellos componentes que son importantes para desarrollar un buen trabajo y a partir de aquí nos metemos en matices más concretos, más detallados. Hasta ahora.